Bueno, este es un episodio especial. Como ustedes pueden ver, estamos estrenando set. Y bueno, además hemos cambiado los participantes. Tenemos al maestro Miyagi, el sensei, mi persona José San, pero esta vez tenemos un invitado, un dojo del occidente. Entonces, el maestro Zambrano, bienvenido Bueno, al dojo RGC, a los duros de la refrigeración. bueno, muchas gracias. Tenemos un dojo gocho. Muy contento de estar aquí en este programa, en esta actividad. Eh, bueno, pues venimos un poquito de lejos y bueno, con toda la intención de participar, apoyar a la comunidad como lo hemos venido haciendo a través del tiempo. Bueno, realmente sí, yo pienso que una parte bien fundamental también de lo que hacemos y de lo que la gente consume es eso, el tema de aprendizaje, pues. Al final, cuando una persona enseña, más personas aprenden, la propia persona que enseña aprende muchísimo. Muchas veces te toca prepararte para dar un tema y resulta que, bueno, mejoraste muchísimo el conocimiento en ese aspecto, pues. O por lo menos eso es algo que me pasa personalmente si voy a dar una charla, algo así, que tengo que prepararme bien, porque claro, cuando me pare ahí tengo que saber bastante del tema, pues. Y al final eso contribuye a uno como persona, pues, profesional del área. Sí, siempre pasa que eh, uno enseñando aprende porque tienes a veces retroalimentación y más que todo cuando tú trabajas con técnicos, con especialistas, que de repente vas a estar hablando con alguien que de repente sabe más de un tema que tú. Y como sabemos, pues la refrigeración, siempre lo digo, viene a ponerse como una de las cosas más complejas. Yo veo a los mecánicos convertidos en electricistas y a los electricistas convertidos en mecánicos y entonces aparte de eso ahora tenemos la comunicación, tenemos el monitoreo, tenemos la electrónica, tenemos el medio ambiente. Ujú. O sea, estamos ahorita metidos en un área que yo veo compleja por la serie de variables que tenemos alrededor en cuanto a conocimiento. Entonces, bueno, ahora tenemos como esta iniciativa. Bueno, de alguna manera contribuir con la información, que es algo de lo que hoy día no es como antes, que todo era de una manera formal. Ahora las redes de alguna manera ayudan, pero hay que tener cuidado porque de las fuentes. A veces Sí. tenemos que tener cuidado con eso, pero yo creo que vamos bien. Sí, es importante, Edgar, ya que lo comenta, porque en este trabajo que hemos venido haciendo, porque justamente hemos estado allí, esa integración de ir con, bien sea con técnico, ingeniero, muchachos recién egresados de bachiller, esa integración entre lo teórico, lo práctico, que ellos logren consolidar ambas cosas, es muy interesante y es hacia donde estamos apuntando. Sí, yo creo que la academia también tiene que dar ese paso fuerte, ¿no? Sí. Ahora es teoría y práctica, o sea, tenemos que estar allí porque sabemos que antiguamente de repente te llenan tanto de teorías, de los conocimientos teóricos, pero realmente lo que te identifica aquí es la práctica, ¿no? O sea, lo que construye, es lo que realmente te identifica como profesional. Bueno, que realmente yo veo que la mayoría de los profesionales del sector comienzan es así, ¿no? Comienza por la práctica y después te interesa, te das cuenta que te gusta, quiero aprender. Y entonces, bueno, ves que para que el aire enfríe, bueno, hay una serie de procesos termodinámicos, el refrigerante es un químico con unas ciertas propiedades. Y bueno, otro porcentaje que es más pequeño parte al revés. Parte de que tú conoces eso, conoces los refrigerantes y después dices, bueno, me interesa. Quiero saber cómo se hace esto, quiero echar llave, quiero instalar un compresor. Porque, bueno, o sea, son como dos áreas diferentes que se complementan. Pero siento que es importante las dos. O sea, si vienes del área académica netamente, interésate por la parte práctica. Y si vienes de la parte práctica, interésate por la academia. Porque al final eso es lo que hace al profesional completo. Y no solo en la refrigeración, en todas las áreas. Lo que pasa es que la refrigeración particularmente es un área que desde fuera se ve como que es netamente técnico. Y resulta que hay un tema ahí más importante, sobre todo desde el diseño del proyecto, pues el cálculo, todo eso
siento que se tiene que complementar muy bien, pues. Es importante ambas partes en ese aspecto. Yo creo que ahí está en el cómo y en el por qué. O sea, hay un cierto tipo de profesionales que saben cómo funciona, pero no por qué. Hay unos que saben el por qué y no saben el cómo. Esa integración es a la que yo me refería hace rato, que es muy importante tener los dos componentes para que las cosas funcionen como se proyectan y como se quieren que se lleven a través del tiempo. Una cosa que yo he podido notar en los últimos años es que el ingeniero como tal se ha involucrado en la parte práctica, que normalmente eso era función de un técnico. Ujú. El ingeniero se está involucrando. Entonces tú ves cada ingeniero echando llaves en el campo, desarmando cosas, o sea, y eso no solamente aquí en Venezuela, o sea, a nivel, digamos, global, ¿no? Yo tengo entendido pues que en Venezuela hemos tenido la suerte de que todos los que hemos estado involucrados en esto de las buenas prácticas, y hay muchos comentarios fuera del país Ujú. de que el nivel de los técnicos en Venezuela ha mejorado bastante y que este programa cumple con todos los estándares que por lo menos Naciones Unidas exige. Yo pienso que lo que yo he podido ver, la gente, tuve en los grupos, la gente ya hablando de sobrecalentamiento, de su enfriamiento, Eficiencia isotrópica. ajá, Están hablando de cosas de sí, esas ya que... están hablando de otro nivel. En estos días estábamos hablando del tema del deslizamiento en los refrigerantes, Ajá. que es un tema que a veces la gente no entiende, ¿no? Pero si tú no sabes que es un deslizamiento y usas un refrigerante que tenga un deslizamiento alto, no vas a poder tener una medición precisa del subcooling, por ejemplo, ¿no? Que es donde hay que tomarlo tomando en cuenta la temperatura de burbuja. Entonces, bueno, mira, yo creo que contento pues de poder aportar algo a toda esta población de gente interesada en el área. Bueno, hay un tema que sería muy bueno, me gustaría que lo pudiéramos comentar el día de hoy, que es el tema de los controles de presión y de temperatura. O sea, cuando nos imaginamos un sistema de refrigeración, nos imaginamos lo básico, ¿no? Lo mismo de siempre que nos enseñan, el compresor, los dos intercambiadores, el dispositivo de expansión. Pero bueno, esas cosas funcionan solas hasta que algo pasa. O hay veces que no funcionan solas porque un técnico no puede estar ahí encendiendo el compresor, lo desconecta cuando ya se tiene que apagar. Necesitamos unos dispositivos, bueno, que nos hagan ese control. El tema es que a veces no es tan fácil como parece. O sea, nosotros pensamos, bueno, sí, cuando llegue la temperatura, que se apague. Y cuando llegue a la presión, que se apague. Ah, pero ¿bajo qué criterios, pues? Y bueno, eso yo pienso que es uno de los temas que más pone como en jaque al técnico que se quiera adentrar, sobre todo el técnico de refrigeración. Muchas veces se inician en aire, donde, bueno, el fabricante de aire lo pone, bueno, y conéctelo, pues casi un electrodoméstico. Pero el fabricante de refrigeración no. El fabricante de refrigeración, bueno, ahora haga su trabajo como técnico y deje eso bien configurado. ¿Cuál sería una de esas cosas que, ónchale, que a ustedes les marcó ese antes y después, ya sé de los controles o me tengo que preocupar por esto, me tengo que preocupar por saber qué hace un presostato, cómo lo configuro? ¿Cuándo dieron ese cambio de paradigma, pues? Eh, o sea, normalmente cuando tú diseñas un control para un equipo, eh, es como cuando tú diseñas un sistema de refrigeración para un producto. O sea, tienes que hacerlo para él. Ujú. El producto tiene su cédula. Por ejemplo, los compresores, que es la parte más delicada de un sistema, porque es quien se mueve, ¿no? Y es quien aporta la energía mecánica. Los compresores normalmente tienen una variable que por ahí tienen varias formas de llamar, le llaman marco operativo, le llaman diagrama envelope, le llaman también el límite de aplicación. Y esa es la cédula de cada equipo, ¿no? Y él te va a decir dónde van a estar sus límites. Entonces, claro, nosotros sabemos que el límite, un poquitico más abajo del límite, no tenemos que llegar a los límites, pero normalmente cuando tú ves esa figura vas a ver que hay puntos críticos. Entonces tú normalmente, utilizando un referente que conocemos sus propiedades, tanto presión como temperatura, nosotros podemos, en ese marco operativo, nosotros podemos hacer un sistema de control importante.
Si nosotros conocemos, por ejemplo, que nuestro equipo va a trabajar con una condensación máxima de 50, bueno, nosotros podemos establecer como un límite de 52, 53 por encima del límite que el motor me lo permita, pero que pueda, digamos, como la cosa más básica, pararlo. Pero sabemos que existen controles mucho más complejos que tú de repente dentro de un límite pudieras tener una advertencia. Diría así, mira, el equipo está tratando mal y que se puedan tomar correctivos. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, en un sistema de refrigeración limitamos presión, temperatura, en la industrial también podemos ver nivel o caudal. Por ejemplo, cuando entramos con un chile tenemos que estar pendiente del caudal de agua para evitar el congelamiento o una malfunción en un chiller. Eso pudiera ser mi opinión de que escuché al otro maestro, el otro dojo. Del dojo de San Cristóbal. Mire, bueno, pues en total afirmación a lo que usted está mencionando, quiero separar, y por eso le digo, escuchando la pregunta, separar control de protección. Vámonos a control y después hablamos de protección. Cuando hablamos de control, y más o menos dice la teoría que estamos así como estamos en la refrigeración 4.0 que hemos hablado tanto, en la parte de control, también estamos en un control 4.0. Acuérdense que al principio se hacía a mano, luego se hacía con elementos electromecánicos, luego entró la electrónica en el 3.0, y estamos en el 4.0 donde es electrónica más tecnología de la información y comunicación. De hecho, pues lo hablo con propiedad por nuestros productos Z&Z Controls. ¿Hacia dónde jugamos en el control? Jugamos a tener las variables dentro de donde nos pueden interesar. De hecho, ni siquiera llegando a los límites, sino manteniéndonos dentro de donde queremos estar. Y ahí es donde empezamos a hablar de, por ejemplo, el termostato, ¿sí? Porque el manejo de temperatura y presión, que es esencial en la parte de refrigeración, pues eso tiene un pasado, ¿no? Entonces, antes de los años 70, yo siempre comento, era más fácil medir presión que temperatura, o controlar a raíz de presión y no de temperatura, porque en todo caso los controles de temperatura viejos eran en consecuencia un control de presión, o sea, un bulbo que se calentaba y movía y bueno. Entonces, a partir de la electrónica y ya pasando al control 3.0, ya pues ahora es más fácil medir temperatura que presión. Pero si vamos al origen de la refrigeración, pues más que buscar presiones, que obviamente es fácil hacer control con presiones, pues lo que se está buscando es la temperatura. Siempre lo que se ha buscado es tener una temperatura en el evaporador por debajo de tanto del producto para poder lograr el efecto de enfriamiento. Como de esa manera lo veo. Entonces, de primera instancia, pues los controles de temperatura pues, son muy importantes. Ahí donde está el indicador de cómo está funcionando. Como decía el maestro Oropesa, pues el tema de controlar con presión, pues a lo mejor da ciertas facilidades, cierta velocidad de respuesta en algunos casos, pero control como tal es mantener el equipo dentro de los límites que yo quiero trabajar. Si nos vamos a protección, bueno, incluso de control, tendríamos el control de temperatura de producto. Si hablamos de control, tendríamos la condensación flotante, tendríamos la variación de velocidades de ventilador, ese tipo de cosas, eso es control. Ahora, si hablamos de protección, es evitar que el sistema se me vaya a los puntos que no quiero que se vayan. Entonces ahí es donde caemos en presostatos de alta, presostatos de baja, yo no quiero que llegue allá, y que justamente es el marco operativo el que establece esos puntos. Pero no es solamente eso, también tenemos, por ejemplo, un límite de la temperatura de succión. Obviamente correlacionado con la condición de evaporación, porque si el sobrecalentamiento llega a ciertos parámetros, tengo un problema. O si está por arriba o si está por abajo, tengo otro. Problemas eléctricos, voltaje, amperaje, también hay que tenerle el ojo. Entonces, miren que por un lado estamos manipulando unas variables para que el sistema se mantenga bien, pero por el otro lado vamos a tener o tenemos que estar pendientes que no se nos salga o no se nos desborde, porque ahí sí vienen todos los problemas, daños que ocurren en el sistema. Entonces, lo veo desde esos dos lados. Bueno, hay un tema, y si hablamos precisamente del control, que es que el control de presión, de cierta forma, es más fácil de parar su evolución. Por ejemplo, yo tengo un compresor que me está elevando la presión.
no, la presión excede el valor que yo quiero, apago el compresor y ese se acaba. Pero con la temperatura es un poco diferente, porque hay como una inercia, pues. Por ejemplo, si yo tengo el carro y yo acelero, el carro toma velocidad. Cuando ya no quiero acelerar, yo quito el pie del acelerador, pero mi carro sigue. Sí, Entonces es un poquito más difícil frenar esa condición. sí. Muchas veces esos controles lo hacemos, bueno, con controladores para nuestro equipo de refrigeración. Y una variable que está ahí, porque claro, uno tiene el controlador con aquel montón de parámetros, cómo los configuro, qué significa, y está esa diferencia de temperatura. Es decir, yo corto mi equipo en un punto, en mi set point, y yo tengo que ponerle un diferencial cuando mi equipo va a volver a tomar una acción, va a volver a encender. Pero ¿cómo llego yo a esa conclusión de qué valor debo darle? Pues claro, cuando yo apago el equipo en el set point, ¿qué va a pasar? Se va a seguir enfriando porque el evaporador sigue frío. Sí. O cuando yo encienda va a ser muy tarde y el producto se me va a salir del rango. O sea, ¿cómo abordo yo esa cuestión de la inercia al controlar la temperatura? Bueno, porque cuando tú diseñas un sistema, lo diseñas para un producto. Y ese producto normalmente va a estar en un rango. Cuando tú tienes que tener como parte de lo que es un control, tú tienes un punto de activación y tienes un diferencial de temperatura. Ese diferencial de temperatura puede estar, normalmente tú ves, por ejemplo, tomate de 12 a 8, por decir algo que no es así, pero un ejemplo, tú tienes 4 grados. Si yo trabajo dentro de esos 2 grados que está ahí, yo estoy en el rango. Pero sin dejar, porque como decía el profesor, nosotros tenemos controles de operación y controles de seguridad. Los controles de seguridad no tienen que ser manuales, donde la reposición manual, o sea, cuando un equipo llega al límite, debe tener algo que párate y no puedes hacer más nada, tiene que venir el usuario a ver qué fue lo que pasó. O sea, qué factor externo o qué está pasando que ese equipo está funcionando. Entonces, el fabricante, todos los fabricantes te dan información. Ahora estamos de moda hablar del data chip de los compresores, por ejemplo, donde te dicen cuántas veces un equipo puede arrancar. Acuérdate que cuando los compresores en expansión directa, los compresores se enfrían con los vapores de retorno. Normalmente en una unidad, tú enfrías con los vapores de retorno, enfrías el bobinado eléctrico. Los arranques cortos tienen dos enemigos, que se ve el aceite y que, como todos sabemos en el arranque, pueden consumir hasta 7 veces más el consumo eléctrico. Y esa energía se disipa con los vapores aspirados. Entonces, tenemos que tomar en tiempo también lo que dice el fabricante. Yo veo, por cierto, de esa marca que tú tienes allí, hay 2 tipos de temporizadores básicos. Uno que se llama on-make y otro que se llama on-break. Y es bien interesante conocerlo porque la mayoría de la gente conoce más el on-make, que cuenta una vez que tú lo energizas. Y ese no es el bueno. Ese no es el bueno porque imagínate tú que tú llegues y tú controles un producto a 3 grados. Normalmente lo que usualmente se hace son un diferencial de 2 grados. Pero también tú le tienes que dar un tiempo mínimo de trabajo y un tiempo mínimo de parada y un tiempo mínimo de trabajo. Entonces, en este caso, si yo uso, por ejemplo, un break, cuando yo paro el equipo, él comienza a contar esos 3 minutos. Si la respuesta viene a los 3 minutos, coinciden. Si viene después, es inmediato. Pero si viene antes, entonces el equipo te limita. Si usas el on-make, él va a contar cuando tú energizas. O sea, el termostato dijo sí. Y después va a meter un tiempo adicional de trabajo, de espera, el equipo está fuera de rango. Dominando cosas sencillas como esta, nosotros podemos optimizar. Pero siempre quien nos va a decir cómo funciona es el fabricante del compresor. Sí, y muy importante saber que hay una dinámica de funcionamiento. Usted lo decía muy bien, esa inercia hay que conocerla porque no es igual ni en todos los productos ni en todas las aplicaciones. De hecho, esa variabilidad que se produce a través del tiempo, porque es que nosotros no podemos pensar que en aplicaciones de refrigeración todo lo mismo que ocurre a las 3 de la tarde es lo mismo que ocurre a las 6 de la tarde o a las 4 de la mañana. Y es un parámetro importante a tomar en cuenta
Porque, bueno, normalmente los problemas de ciclo corto se producen mucho en la madrugada. ¿Sí? Por un tema de que llega por presión, no llega por set point, empieza a prender y apagar, y eso lo hemos visto pues monitoreando. Entonces, son cosas que son importantes, que eso evoluciona a través del tiempo y que ya nosotros, si estamos en un nivel de madurez, de poder ver que ya no es que yo dejé el equipo configurado de esta manera y ya no pienso que siempre se va a portar así, sino que evoluciona a través del tiempo, podemos dar un mejor servicio. Entonces, los tiempos de respuesta incluso, porque el ingreso, la ganancia de calor de una cava de madrugada es diferente al de la tarde. Entonces, todo eso juega en esa inercia y debe tomarse en cuenta, ¿sí? Para poder dar la mejor solución al cliente final. Bueno, sí, es que de hecho yo creo que el control es una parte fundamental de un equipo porque tú puedes tener el mismo equipo con un buen control y da el rendimiento que esperas. Y el mismo equipo con los mismos componentes, pero un mal control sencillamente no funciona, es ineficiente, no logra el objetivo que uno quiere porque al final el objetivo del equipo es que logre cierta condición. Una condición de climatización, una condición de temperatura en cierto producto, para lograr un fin. Bueno, conservar el alimento, conservar la medicina, lo que sea. El ajuste de los parámetros. O sea, a veces es tan importante porque uno puede tener un buen controlador aquí puesto y si no conoce de verdad qué hacen los parámetros, pudiera estar logrando algo erróneo. ¿Ya? Y entre tantos procesos que se llevan, porque ¿qué procesos nos interesan dentro de la refrigeración? Nos interesa la función termostato, nos interesa la función defrost, y ahí es donde hay tela que cortar, porque cómo entro al defrost, cómo salgo, cuánto me espero, viene el delay con make o el delay con un break. O sea, vienen todas esas cosas que empiezan a jugar si lo manejamos desde el punto de vista del control tradicional, porque pues hay nuevas estrategias que a lo mejor pueden englobar todo esto. Bueno, el delay on break nos sirve bastante para esta aplicación de controlar los arranques del compresor. Pero sí es verdad que el delay on make también tiene sus aplicaciones, pues, como para no intentar satanizarlo, pues. No, no. Es que tú acabas de decirlo. Existen los dos porque cada uno tiene un punto de aplicación. Por ejemplo, para los compresores, el unbreak es el compresor, porque yo necesito que si hay una parada por set point, no me sume el tiempo, que es lo que hace el unmake. Entonces, pero si tú quieres decir, yo quiero diferir el arranque de un ventilador o quieres que es la parte del control, la parte compleja, porque fíjate, está como decía el profesor. Cuando tú tienes, cuando tú diseñas, fíjate tú, hay un error, pero no puedes hacer nada, a menos que tengas un equipo, porque cuando tú diseñas una cava y tú dices temperatura máxima externa, tú tienes que pensar en eso. Y tú piensas en la temperatura máxima. Cantidad de producto. Tú tienes que hacer una cava que te pidió un cuarto frío que garantice que tú con determinada cantidad de producto y con una temperatura máxima, tú vas a garantizar que lo vas a conservar. ¿Ok? Entonces vamos, ¿cuántas horas en promedio tiene la temperatura máxima afuera? ¿Cómo te está excediendo? Ahora, ¿cómo se ha eso reflejado con lo que usted decía en las madrugadas? Donde entonces tenemos la temperatura de condensación más baja, tenemos todo el equipo frío. ¿Cómo hacemos con eso? Entonces, bueno, claro, esto que estamos conversando fue lo que le dio pies a los diseñadores. Tenemos que ese equipo flotante que toda la vida se hizo con controles de capacidad con descargadores en la cabeza, que era la forma más fácil de descargar. No obstante, esa reducción de energía por digamos, descargadores en el compresor no tenía una incidencia proporcional en el consumo eléctrico. Entonces inventaron otras cosas, variadores de velocidad, porque ya llegamos al inverter. O sea, ya no hay que hablar porque ya existe el inverter y ya tenemos forma de controlar eso, porque es complejo. Entonces, por ejemplo, ahora hablar de la condensación flotante. Nadie sabe el daño tan grande que se crea en un sistema cuando tú no controlas condensación en las horas donde el condensador queda elevado. Porque entonces va la temperatura, va el flujo másico, en las válvulas de expansión, aunque sean electrónicas, hay puntos que tienes que controlar porque te va a faltar masa refrigerante en el sistema. Entonces, bueno, yo creo que
actualizarse en esto o sea, pensar en el sistema, como cómo podemos ahorrar energía. Por ejemplo, yo, cuando no es posible, monté un sistema inverter que no es fácil y en refrigeración menos. Montar sistemas de volumen variable, por ejemplo, un compresor que tú puedes meter un variador de frecuencia, ¿verdad? Y que va a estar entre unos límites, porque una de las cosas que más se afectan con la velocidad mínima es la lubricación. Entonces, cuando tú no puedes hacer eso, yo recomiendo, señores, vamos a meter dos equipos más pequeños para tener la posibilidad de que, por ejemplo, en las horas donde no requiera, bueno, mira, deja de descansar ese equipo. Está tratando con solo equipo. O sea, la carga térmica bajó. Tú tienes que, como un equipo que pueda responder a eso. Con esto que estaba mencionando previamente, hay dos temas importantes allí. Y quiero comentar lo que pasó ahorita en la gira de Maracaibo, cuando hicimos la encuesta sobre la parte de proyecto de cargas térmicas. Hicimos una encuesta en pleno auditorio. ¿Quiénes manejaban un software, alguna hoja de cálculo para las cargas térmicas en piensa de proyectos de aire acondicionado y refrigeración? Y el 75-78% dijo que no usaba nada de eso. O sea, es básicamente multiplicar eso por un factor y dele. ¿Por qué lo comento? Porque es que, nuevamente, nace una dinámica, hay una dinámica en los procesos que se dan primero de enfriamiento del producto, la variación de la temperatura del día, que muchas veces no tomamos en cuenta y que, bueno, pues hoy en día esto está muy fácil. Con un software, una aplicación, resolvemos, nos da el gráfico de cómo evolucionó la condensación durante el día. O sea, lo podemos ver desde el proyecto y que es lo más importante que pueden hacer allí. Eso por un lado. Eso a su vez generó otro porque es un nicho dentro del campo de la refrigeración. El tema de modelado de cargas térmicas es un nicho y hay mucho que se ha caminado allí. Pero hay otra cosa importante y que ya ustedes lo han mencionado, que es el tema de las cargas parciales. ¿Cómo se ha manejado a través del tiempo el tema de cargas parciales? Y mire lo importante que decía el profesor Oropesa, porque bueno, al principio eran aquellos válvulas que liberaban la presión. Luego empezamos a ver diferentes formas, los motores que arrancaban escalonados, pero ¿dónde estamos parados hoy? Hoy estamos parados o en sistemas paralelos o en sistemas inverter. Porque en gran capacidad un solo compresor no lo puede manejar. Por eso tenemos el paralelo, pero de ese paralelo la tendencia actual es que un compresor sea de velocidad variable. Entonces tenemos un sistema que desde el proyecto sabemos que va a tener una capacidad variable. Y entonces vamos a tener, por un lado, eficiencia energética, vamos a tener el producto a la temperatura que es, con la humedad que es, porque después nace otro problema. Si yo tengo muchas paradas, entonces dejo de controlar humedad y me quedo solo viendo temperatura. Entonces son dos nichos bien importantes que hay que seguir abordando para la comunidad. Bueno, hay algo que me parece que no hemos mencionado todavía y creo que puede ser curioso, y es que hemos hablado de esos controles de presión o temperatura que nosotros configuramos. Pero sí me gustaría que me hablaran un poquito de esos controles de presión que ya vienen configurados, por lo menos válvulas reguladoras de presión o válvulas de bypass, quizá que podamos utilizar en un separador de aceite, en un depósito de aceite, pues, o reguladoras de presión cuando trabajamos con varios evaporadores. ¿Nos hablaría un poquito de ese tipo de controles de presión? Bueno, primero que nada, tenemos que decir que tú tienes control de presión, normalmente es aguas arriba, aguas abajo. Normalmente nosotros, por ejemplo, en evaporadores, cuando tenemos sistema en paralelo, sería necesario tener, por el tema que habla el ingeniero, sobre humedad, para mantener humedad y la temperatura y evitar esos cambios bruscos en la succión de los compresores. Debemos tener válvulas para controlar la evaporación. Ese es un tipo de válvula que se utiliza mucho en industrial y también en comercial, que ayudan mucho, aunque ahora la mayoría también vienen electrónicas. O sea, puede ser preso estática o puede ser electrónica. Pero también tenemos válvulas, por ejemplo, como esas válvulas diferenciales, que simplemente una válvula que tiene una diferencia de 2 bares y los 2 bares se activan, como las que utilizas tú, por ejemplo, en esos reservorios de aceite que normalmente utilizan los rack, esas válvulas diferenciales.
Normalmente, bueno, tú sabes que normalmente un dispositivo que tú puedas regular tiene el punto de activación y el diferencial. Eso es importante, pero algunas vienen con un diferencial fijo, porque ya está probado que con ese diferencial pueden activarse. Eh, la parte de control a través de la parte de volvería, que a mí me parece que es lo más complejo. En industrial hay válvulas para todo. Válvulas que si no la energizas regulan, y si la energizas las pones directas, por ejemplo. O válvulas que trabajan por etapas. Bueno, todo depende del sector donde tú te encuentres, porque una cosa es el industrial, otra cosa es climatización, otra cosa es agua helada. O sea, a veces no es posible como antes, que tú conseguías un letrero que decía técnico en refrigeración, industrial, comercial y doméstica. Caramba, ¿en qué momento lo hace? No se puede. O sea, ahorita uno tiene que, como que más o menos, a pesar de que tienes que tener conocimiento global, pues, de todas las cosas, tienes que tener una educación. A mí, yo prefiero siempre, porque yo fabrico chile por allá en mi taller, digamos, hasta capacidades que se puedan en el país, desde 1000 vatios hasta, no sé, unos 36 kilovatios más o menos, que ese más o menos es el rango que yo lo fabrico. Pero también yo trabajo más en la parte de conservación de alimentos, es lo que me gusta, y lo hago ya no trabajo casi en supermercado, pero ya vamos a un supermercado, ya hay que considerar que eso es refrigeración industrial. Ahí están las potencias, que sería un equipo industrial. Pero me gusta más en la parte de conservación de alimentos, que es lo que me apasiona. Bueno, pienso que es bien interesante, porque tienes que estar con algunas cosas. Si un vegetal está vivo todavía, mira, vamos a conservarlo. Tiene un tiempo de vida, entonces hay que llevarlo por el mejor camino. No, y el supermercado es prácticamente, yo lo llamaría una categoría de refrigeración por sí mismo. O sea, yo incluso diría doméstico, comercial, industrial, Sí, supermercado. Porque Claro. siempre los equipos comparten las mismas características y es complicado a veces verlo en las otras ramas de la refrigeración. No, y que en un supermercado tienes climatización. Y ahorita hay una cosa que me preocupa mucho, 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 y ese es el tema energético, que ustedes manejan muy bien. Porque fíjense usted, yo ahorita los equipos, por el tema ese de que los equipos autocontenidos, los equipos que vienen con R290, que es lo que debería usarse, entonces normalmente las neveras tienen una capacidad muy buena para meter hidrocarburos. Entonces tú ves, por ejemplo, mira, no, tengo una nevera de carnicería o de vegetales o de queso y tal, entonces son autocontenidas. El problema es que los autocontenidos, su energía de condensación, lo dejan dentro del Del mercado. espacio, sí. Y entonces eso lo compensamos a punta de aire acondicionado de mayor capacidad. Entonces, ganamos por un lado y perdemos por otro. O sea, el impacto. Y hay algo, en estos días pasó con un técnico de San Cristóbal. El muchacho me llama y me dice, mire, yo tengo aquí un autocontenido, una isla, y me dice, esto no me cuadra las presiones, no me cuadra la temperatura, no da el efecto, y tengo aparentemente todo bien. Le dimos vueltas y vueltas al asunto, ¿y dónde estaba el problema? La corriente de aire que venía del ducto de aire acondicionado caía Directa. justamente la nevera, y entonces el flujo ese que se produce internamente de aire lo rompía y no se daba, y ahí estaba el problema. Ese es un problema tipo. Es un problema en el bastante supermercado. común, y es bueno mencionarlo, porque es que mucha gente no entiende qué pasó allí. Sí, se tapan de hielo. Por ejemplo, en baja temperatura, se tapan, tú ves que no hay forma de descongelarlo, porque siempre están llenos de hielo. Entonces, bueno, mire, en función de eso, hay un diseño que no es muy común en Venezuela, pero que yo lo vi hace 10 años, una marca italiana. Le llaman Waterlock, que es simplemente sacarlo con un dry cooler, que llaman, pues como sabemos que un dry cooler es como una manejadora de aire, pero afuera. O sea, vas a tener un flujo de agua
a la cual le vas a cambiar el calor. Con eso nosotros pudiéramos, con una bomba Sí. y con un cambiador de calor dentro de un equipo contenido, así que la energía de condensación la pasamos al agua, el agua la lleva afuera Ujú. y eso es mucho más económico que meter toneladas de refrigeración adicionales. Ese tipo de sistema de dry cooler es muy cómodo. Incluso porque vamos a hablarlo, vamos a lanzar una tubería con refrigerante hasta determinado sitio con los temas de caída de presión, diseño de tubería, todo lo que ya sabemos. Mientras que si usted lleva una línea con agua y de paso a una temperatura incluso por encima del ambiente, que cualquier cosa que pierda en el camino es favorable, eso es muy bien. Nosotros tenemos un par de clientes que manejan el sistema dry cooler en aire acondicionado y es muy cómodo. Tienen el edificio y lo que están llevando es una tubería que no necesita estar aislada, no gotea, que es un problema con el agua helada. Maravilloso. Sí, y eso es tan viejo. Eso sí. O sea, yo recuerdo, bueno, lo que hemos manejado el ARRA cercano, eso existe. Hace muchos años, yo lo vi, por ejemplo, en un mercado, un edificio del año 62, tenía un mercado que nosotros tumbamos para meter un nuevo mercado y los aire acondicionados todos eran con dry Sí. cooler. Entonces, porque en ese tiempo la parte, digamos, arquitectura no te permitía tener esos aire acondicionado expuestos, o sea, tenía que verse el edificio como tal. Y entonces había una torre de enfriamiento Ujú. que era común, cada quien pagaba su servicio de agua. Ujú. Y entonces todo el mundo, los aire acondicionados tenían que tener condensación interna para poder, para no tener nada que pudieras ver. No, y también que a nivel de mantenimiento es hasta más práctico, porque si tú estás en un supermercado, por ejemplo, en ese caso, bueno, ¿cuántos autocontenidos pueden haber allí? ¿Cuántos ventiladores me pueden fallar que tengo que estar pendiente en las rutinas, por ejemplo? Mientras que el otro, bueno, es mi sistema de bombeo, que yo lo puedo... ¿Cuántas bolsas pegadas a un serpentín se evitan? O Que eso- servilleta. servilletas, que eso es tan común. Sí. Sí, no, a mí me parece que, no, y que tenemos que pensar lo siguiente. Un proyecto no está completo, lo que hablábamos al principio. Si el tema energético no está contemplado como una variable importante, Ujú. que es lo que queríamos hacer, no está bien. Si tenemos que usar los gases adecuados, la tecnología adecuada y Con prever eso. control adecuado. Porque lo que puede hacer es que lo volvemos a repetir. ¿Qué hacemos nosotros cuando el equipo es más grande que la carga térmica? Lo vamos a poner a ciclar, que la parte más de mayor consumo son los arranques. Y Entonces, ¿cómo estrés, vamos a manejar esa parte? y los arranques, el estrés mecánico. El estrés mecánico en la arrancada, los elementos de pasar de 0 RPM en un Sí. compresor hermético, pasar a 3550 en un instante de tiempo, es un estrés mecánico y eléctrico fuerte. Y eso hay que evitarlo. Bueno, hablando de condensación, que estamos hablando de eso, y pasando un poquito otra vez al tema de control de presión, por lo general, en los equipos de aire acondicionado solemos encontrar los puertos en la descarga para hacer el servicio. Ujú. Pero en los equipos de refrigeración solemos encontrarlo en la línea de líquido. Cuando yo voy a configurar mi presostato, ¿a quién le doy prioridad? O sea, ¿cuál es mejor para mi configuración? ¿La línea de líquido o la línea de descarga? Mira, Saltamonte, mi querido Saltamonte. Eso es lo de antes, ¿no? Pero se me olvidó. Yo sé que ella lo edita, mi querido Saltamonte. ¿Sabes qué te iba a decir? Eso es un error. O sea, tú tienes que proteger el compresor, inclusive cuando usas lo de servicio. Hay un puerto que no lo puedes controlar no puedes manipular con la llave de servicio. Porque tienes que asegurar que eso pase y colocar la línea de líquido, eso es un error. Si hay algo que interfiera entre la salida del condensador, que es la línea de líquido, y la descarga del compresor, no te vas a dar cuenta y vas a dañar el compresor. Tú tienes que colocar los puertos para protección exactamente en el punto que quieres proteger. Eso es una norma en la colocación de dispositivos de seguridad. Acuérdate que nosotros también utilizamos, por ejemplo, los presostatos. Hay gente que todavía sigue controlando y no está mal, porque nosotros podemos manipular una variable y controlar otra, que es lo que tú haces con el presostato. Tú con la tabla de presión-temperatura, tú conoces las presiones, con las presiones conoces las temperaturas.
Entonces yo puedo controlar una presión y sé que voy a estar en un rango de temperatura. Y la gente todavía sigue controlando, por ejemplo, en los supermercados. El arranque y parada de los compresores básicos, cuando no tienen un controlador que lo tiene manual, que Presión. son la mayoría, todos los que tienen más de 12, 15 años, están manuales. Entonces, tú pones un presostato, tú dices, bueno, mira, para yo tener -10 con 134 watts, voy a estar en 35 y 42. Y en ese rango tú llegas y haces que salga uno entre el otro, ¿ok? Para jugar con eso. Entonces tú controlas la succión, porque es lo que te interesa controlar. Pero deberías tener un presostato de una presión mínima para que el motor se pare cuando ya se ponga en riesgo la capacidad o la integridad del compresor. Sí, coincido. De hecho, y vuelvo sobre el tema, control y protección. O sea, porque es que para los que hemos trabajado refrigeración hace unos cuantos años, era muy común en el comercial que la parada se daba era con presostato. No existía el termostato. Realmente, pues, uno quería era controlar temperatura, pero terminaba haciéndolo con el presostato por sencillez, porque ya estaba allí. Pero yo creo que siempre debemos tener por separado control y protección, porque justamente incluso si nos llega a fallar el elemento de control, debe haber algo aguas abajo que diga paro cuando ya llego a este punto, y que es muy común. De hecho, yo en estos días hicimos un video en estos días, un sistema de baja temperatura que para por pump down en una planta que es medio complicado de entrada porque es el permiso de acceso, todas estas cosas. Lo teníamos monitoreado y nos empezó a causar curiosidad que cuando en algunos momentos el amperaje quedaba en 5 o 6 amperios, o sea, el normal estaba en 16 operando, y de repente se iba a 5 o 6 amperios y se quedaba allí y nunca iba a cero. Pero eso lo ve, o sea, él hacía sus paradas bien. Entonces, bueno, nos llama la atención porque en ese momento justamente una presión se nos iba muy abajo. Cuando revisamos y fuimos a revisar, era el presostato encargado de parar por pump down que no estaba parando el sistema. Entonces, son cosas que ocurren que en este caso el tema energético es lo de menos. O sea, teníamos un compresor 20, 25 minutos Trabajando en vacío. trabajando en vacío, y nos dimos cuenta, nos tardamos como un día y medio en darnos cuenta cuando empezamos a ver el juego de variables que se nos estaban presentando. Entonces, es complicado hacer ese seguimiento, porque una cosa es cuando nosotros como técnicos estamos de frente, pero otra cosa es cuando no estamos. Y allí, por lo menos, esa que estaba ahí estaba difícil de ver, porque es que el operador que pasaba enfrente, si no era un operador de refrigeración, veía el sistema encendido y creía que todo estaba bien. Bueno, y ahí entra también el tema de cuando utilizamos protecciones que son redundantes, pues. Por ejemplo, si es un equipo crítico o un equipo que realmente requiere eso, bueno, fíjate, falla un presostato, Debería estar el otro. pero yo tengo otro, exacto. Tengo otro un poco más abajo porque si falla este, bueno, si falla un pie, tengo el otro. Así es. Entonces es importante también como, bueno, mostrar eso, pues, que aparte de la protección que uno coloca regularmente y configura, también uno puede hacer protección redundante precisamente para proteger al máximo nivel. O simplemente, José, separar. O sea, conceptualmente tener, este es el presostato que va a llevar control. Y este es el presostato que me va a proteger el sistema ante tal cosa. Exactamente. Ahí están los dos. Exactamente lo que haces tú. Tú tienes digamos, un límite, pero también tienes que tener la parte de seguridad. Y normalmente, fíjate, te cuento, los alemanes, ellos, tú ves presostatos dobles. O sea, ves uno de baja con una sola salida, pero tiene 2 puntos. Uno que tiene diferencial para control y uno que no tiene diferencial, sino que tiene el dispositivo de reposición. Entonces tiene uno en la baja, uno en la alta. Es eso. O sea, en controles tú tienes que tener el punto mínimo y el de seguridad. Entonces, y bueno, también yo creo que es importante porque mira, a mí me ha tocado mucho enseñar a la gente, nosotros lo vemos muy básico, pero cómo ajustar un presostato. O sea, la gente a veces no tiene criterio. Tú ves, por ejemplo, algunas marcas que dicen cut in, cut out. O tienes una que dice cut in diferencial.
Entonces hay que tener claro de cómo operarlo. O sea, lo primero que tienes que hacer es ajustar la presión a la cual tú vas a activar el proceso. Porque normalmente es el cook-in ese. Y después sabes que el diferencial es la presión que tú le vas a dar a esa presión de arranque. Tú le vas a poner un número diferencial que esa diferencia de esa operación te va a dar la presión que tú quieres en función a lo que si la vas a poner como control o lo vas a poner como seguridad. Porque normalmente hay gente que dice, no, si es pull down, pone 0. No, No. ve el límite del compresor, ve qué dice el compresor. El compresor es el que te va a decir a dónde puedes llegar. Incluso, Edgar, o sea, si el compresor dice que usted puede llegar a menos 40, pero si su proceso dice yo necesito llegar es a menos 29, ¿por qué lo voy a hacer llegar a menos 40? Exacto. Entonces yo puedo llegar a un punto intermedio para no llevarlo tan allá. Claro. Solamente que cuando tú haces pull down, el criterio es eliminar la mayor cantidad de líquido posible para evitar que aumente su volumen durante el descarche. Y bueno, tú sabes que si tú calientas de menos 40 y tú calientas a la temperatura que te pone una resistencia, pones tú que 20 grados, pues no exagerar, que puede llegar con el evaporador, ese aumento de volumen pudiera ser crítico. Por eso es que ahora tú ves que antes no se usaba. Antes cuando tenía R12, tú veías que los equipos como los pequeños, no veías un acumulador de succión. Pero ahora es tan económico utilizar un acumulador de succión que no corre riesgo. Y tú ves que la mayoría de los fabricantes siempre tienen un acumulador de succión. Pero si tú tuvieras una electricidad confiable, si tuvieras un ajuste sobre el calentamiento bien confiable, con una aula electrónica en lo posible, aunque las termostáticas han funcionado toda la vida, pero sabemos que la aula electrónica son mejores a los cambios de temperatura de condensación, se comportan mejor, son más rápidas. Una aula de expansión, el ejercicio que hicimos estos días, una aula de expansión acompañado de un compresor, una aplicación de aire acondicionado de media temperatura y baja, con la misma válvula. Entonces eso tiene una ventaja, ¿no? Bueno, en teoría, tú lo que no quieres nunca es que puedes tener el líquido en tu compresor. ¿Okay? Y eso antes era fácil, cuando tenían R12, ahora no. Son tantos problemas, entonces los refrigerantes, los aceites, la mesibilidad, bueno, tenemos las cargas, por ejemplo, en los equipos muy grandes, las cargas reducidas son un tema, Yo he visto, por ejemplo, los casos de túneles de congelación que no tienen nada dentro. Entonces te imaginas un túnel que pueden tener capacidad de 5 o 6 veces lo que sería un sistema de conservación en vacío. Es una locura. O sea, hay que tener cuidado, hay que tener sistemas de control de capacidad que puedan permitirnos esa reducción. Sí, y volvemos a caer al control de capacidad y a las cargas variables. Bueno, en general, el tema que estamos visualizando, un tema de control, un tema de válvulas, un tema de carga térmica variable, el tema que estaba introduciendo Edgar sobre cómo verdaderamente configurar el presostato es verdaderamente relevante. Y usted estaba mencionando acerca del presostato de baja, actuando como control. Y también tenemos que hablar del presostato de alta, actuando como, bueno, ya en ese caso juega como control si es condensación flotante y como protección ya para evitar que se nos salga de... Con receta. Sí, que se nos vaya. En ese caso también el juego está en el marco operativo del compresor. Exactamente. O sea, siempre la recomendación va a ser referirnos a la documentación técnica del compresor. Exactamente. O sea, no podemos tomar una receta como única porque es muy común que la gente un técnico llame al otro, o usted ya recibe una llamada y le diga, mire Edgar, ¿en cuánto dejo el presostato? Que aquí estoy colocando una cava con 507. Usted no tiene cómo saberlo, porque no sabe cuál es la máquina, no sabe cuál es la aplicación, no sabe la ciudad. ¿Con qué presión trabaja el 507? ¿Con qué presión trabaja? ¿Con qué presión trabaja el 22? Sí. Entonces, nuevamente, el tema, y es parte de esas competencias que hablamos al principio hacia los que trabajamos en esto,
pues tenemos que tener unas competencias de diferente índole. Y en este caso, una competencia analítica, termodinámica, transferencia de calor, porque usted tiene que saber cómo se está comportando el sistema para saber hasta dónde usted le va a permitir llegar y poderlo a trabajar en ese sitio. Entonces son esas competencias que queremos seguir empujando a la gente y de paso, pues todo está asociado a la documentación técnica, que hay una ventaja que hay hoy que no había hace 25 años y que es el acceso a Internet, el acceso al teléfono celular. Tenemos los datasheets en el teléfono. A uno le tocaba que irse en aquellos días a la tienda y ver si en la tienda estaba el catálogo de ese compresor para entender qué era qué es lo que era lo que había ahí. Hoy en día es muy fácil y bueno, pues la invitación es a que aprovechen esas herramientas. No, y que también que ahorita con el compresor scroll ganando terreno en muchas aplicaciones, o sea, no solo en el aire acondicionado, sino ahora en la refrigeración, es un compresor con el que hay que tener mucho más cuidado respecto a esas presiones mínimas o máximas que vas a trabajar. Entonces ahí es fundamental realmente configurar los presostatos, pero basado en ese diagrama operativo, pues. Sí. Y bueno, realmente agradecerle a este panel de sensei expertos que nos acompañaron el día de hoy y que bueno, la idea es que podamos seguir aprendiendo más, podamos haber adquirido conocimiento acerca de los controles y seguir haciendo lo mejor aquí en el dojo RGC, los duros de la refrigeración.